Fundación Palar y National Geographic presentan Desenterrando el Pasado, el único podcast de arqueología, paleontología y mucho más. Este episodio se llama Arqueología a través del tiempo. Y estamos en el presente. Soy Miquel Herrán, soy arqueólogo de formación, doctor en arqueología. Yo soy Lidia Gemerenciano, soy arqueóloga y antropóloga física de formación. ¿Cuándo empiezan a cambiar las cosas? ¿Han cambiado? Han cambiado, pero sí que es verdad Vale. que incluso hace 50, 60 años te encuentras cosas. O sea, yo, por ejemplo, en mi pueblo está una de las necrópolis visigodas más grandes de toda la península. Es una necrópolis que casi no se conoce, que a no ser que estés estudiando sobre eso, no se conoce, porque alguien hace 50, 60 años decidieron venir en modo arqueológico y lo único que hicieron fue sacar los cuerpos y dejar todo patas arriba. Entonces, es verdad que evidentemente ha cambiado todo muchísimo, sobre todo en los últimos 20, 30 años. La arqueología ha dado una revolución increíble y ahora hacemos las cosas bien casi todo el tiempo. Pero Bien, casi todo el tiempo es una medida bastante bien. Claro. ¿no? sí, Está bien, la está verdad. guay. Yo diría que sí que ha habido, claro, es que o sea, es a partir de la Segunda Guerra Mundial y bueno, Child y todo esto, o sea, sí que empieza a haber un método y obviamente ahí tenemos también que Wheeler había influido sí. tal, y ya tenemos como un estudio de estratigráfico que cambia el método, obviamente luego la matriz de Harris pues también revoluciona mucho el método, que A ver, explica. la matriz de Harris es simplemente una forma de ordenar los estratos, Y básicamente. probablemente la primera pesadilla de todos los estudiantes Sí. de arqueología al Bueno, principio de la y carrera. estudiante y cuando estás cuando llevas 20 años también, porque de verdad hay algunos yacimientos que la estratigrafía es infumable. Sí. Pero básicamente el intentar ordenar qué viene antes, cómo contactan, qué tipo de relación tiene un estrato con el siguiente, pues para un poco, pues este se monta, no sé, en el estrato 1 se monta en el 2, pero el 3 se está cortando el 1 y el 2 también, y luego está rellenado por el 4 y no sé qué, entonces pues todos esos numeritos los ordenas. Y tienen te formas te da un- diferentes, círculos, Sí. encima la gente hace Harris unidad como constructiva, quiere. claro, en marcar los cortes, etcétera. Entonces todo eso te marca, pues al final te crea como una especie de organigrama raro y eso es pues lo que te permite ver las fases, o sea, luego ya dividir por fases y entender un poco la cronología del yacimiento. Y todo eso son métodos que obviamente se desarrollan eso a partir de los 50, 60, 70 con la nueva arqueología y tal, pero muchos llevan mucho tiempo, como lo que ha dicho Lidia, que muchos que, bueno, es que en España la arqueología como tal hasta los 70 no empieza a ser una cosa un poco más, vamos a hacer cosas distintas, y obviamente en según qué yacimientos y obviamente en según qué grupos de trabajo. Y entonces esto luego ya en los 80 ya empieza a haber una revolución ahí mayor también de qué tipo ya no solo de los métodos, de qué tipo de preguntas se hacen, ¿no? Porque al final cuando tú ya no empiezas a preguntarte sobre un desarrollo cronológico de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Antes hacían las armas peor, ahora las hacen mejor o lo que sea, o la cerámica, me da igual. Cuando empiezas a hacerte preguntas de, bueno, ¿y cómo era, o sea, de dónde sacan los materiales? ¿Cómo era la cadena operativa, digamos, para producir esto? ¿Cómo es el comercio? Entonces, este tipo de preguntas que se empiezan a hacer ya te permiten dar otras respuestas, ¿no? Y sobre todo te abren el camino a otras preguntas más complejas, ya sobre pues, organización social, obviamente. Luego ya empezamos con la arqueología de género, por ejemplo, en los 80 y principios de los 90, que revoluciona también mucho más qué tipo de, bueno, a qué personas incluimos en el discurso histórico, en el discurso arqueológico, y me parece que todo esto son pasos que, o sea, es lo que ha dicho Lidia, que es una revolución muy rápida. Sí, y sí. obviamente luego ya las tecnologías de hoy en día que permiten hacer otras cosas, unas virguerías que ya ni me meto. ¿Los arqueólogos de hoy buscan lo mismo que los arqueólogos de ayer? Ya lo has perfilado un poco, se ha hablado un poco, pero desarrollemos. ¿O la cosa ha cambiado mucho de rumbo? Ahora en España se está utilizando mucho la arqueología para temas de memoria histórica. Estamos literalmente ayudando a devolver a las familias, personas que se creían perdidas desde hace muchísimo tiempo. O sea, al final son también temas que han salido en los últimos años por necesidad. Esto evidentemente hace unos años no era tan necesario o ni siquiera era algo que no se planteaba.
Entonces me parece que simplemente con esas dos cosas ya se puede ver que la arqueología ha ido a muchos enfoques diferentes, que ya no se ve simplemente la arqueología para tiempos que son muy, muy pasados, porque sí que pasa mucho que cuando hablas con alguien te dicen, no, es imposible que estés trabajando con restos contemporáneos porque la arqueología solamente abarca hasta griegos romanos, cuando no es cierto. Si no sabes, no hables. No, es exacto, eso estaría bien. ¿Vale? Gracias. Te como la cara. Bien, perdón, disculpa. Era un inciso necesario. No, me Sí, parece sí, importante, me parece importante. Sí, básicamente, o sea, al final son las preguntas. O sea, tanto en la metodología, o sea, ya solo por el presupuesto que se va en una excavación en bolsitas de plástico, bolsitas zip, ya solo eso te enseña lo mucho que ha cambiado. Porque antes tú metías todas las cosas juntas en una caja y a tomar por saco, y ahora no, tienes que tener una bolsita para las piedras de este estrato, y otra para la cerámica de este estrato, y otras para la no sé qué de este estrato, tal. Pues este tipo de cosas ya te demuestra lo que ha cambiado. Presupuestos entre camellos Sí. y arqueólogos que cuadran, ¿no? Sí, básicamente. Pastón en bolsitas, Sí, nena. si alguien va a tu papelería a comprar un montón de bolsitas zip, no le juzgues, puede ser que pero entonces júzgale. Pero eso, ya solo por eso, y luego obviamente están, pues lo que ha dicho Lidia, ¿no? Que hacemos unos enfoques y sobre todo eso, que ya no es la cosa, creo que ya entendemos que la arqueología es un método y es un enfoque y una forma de producir conocimiento. Entonces ya entendemos que tú puedes entender, o sea, utilizar metodología arqueológica para estudiar. Antes de ayer, para estudiar, bueno, se ha hecho trabajo de estudiar la basura de la gente con metodología arqueológica, vertederos, ¿no? Entonces, Y vertederos, y no me acuerdo quién era quien hizo un estudio sobre, después de una sangriada en una universidad, hizo un estudio de los condones que recogían, de las litros, sí. ¿Y resultados de este estudio? Probablemente asqueroso, o sea, que la gente no tiene cuidado. Una mierda. espero que O sea, usase guantes. Porque, Yo también lo espero. No sé si, espero que no hiciese análisis tampoco, la verdad. No hace Es falta. algo que no... No. no sé, que fuese un inventario y ya. Yo supongo que no tendría mucho presupuesto como para hacer análisis. Espero. Asumo. Yo, Por suerte espero. eso es bastante fácil de asumir por lo Sí, que me sí, consta, ¿no? Sí. Poco dinero, underfunded. Bien. O sea que de alguna forma no solo han mejorado las herramientas a nivel tecnológico propiamente, sino que también han mejorado las preguntas que se hacen. Sí. Han mejorado o se han diversificado, tal vez, Sí. ¿no? ¿Cuáles serían, creéis, las preguntas que más salida o que más se busca responder hoy en día? ¿O están tan atomizadas que yo qué sé, Mari? Depende. Es que también creo que depende mucho del periodo en el que estudies, porque ahora, además con todo el tema de las tesis, esto, Miquel, lo vas a ver mucho mejor, la gente se especializa en cosas como súper específicas, entonces cada uno tiene sus propias preguntas concretas, pero también eso está bien porque entonces significa que tenemos espacio para tener muchas preguntas concretas y que todas sean igual de válidas. Claro. Y yo creo que hay debates Mm. en cada rama, digamos, más general, hay como debates que de repente adquieren mucha fuerza, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre si piensas en el mundo romano, hace de los últimos 10 años, ahora ya no sé, pero los últimos 10 años han sido, vale, hemos utilizado el término romanización, pero que vamos a reevaluar este término. ¿Qué queremos decir con romanización? ¿Realmente existe una romanización? ¿Existen muchas? No sé. Y eso ha sido un debate que se ha dado a lo largo, pues básicamente que ha marcado el ritmo de las investigaciones de, pues eso, en este caso de los romanistas y los arqueólogos de Antigua Roma, en los últimos 10 años, ¿no? Que antes no se le prestaba tanta atención a eso, ¿no? Entonces sí que hay como debates que surgen de alguna investigación concreta o de algún congreso o simplemente por los movimientos que hay, o sea, lo que se debate entre los académicos, y de repente eso marca el ritmo del debate durante los próximos, y la investigación también, durante los próximos 10 años, ¿no? Y de repente, pues eso pasa en Roma, pero en Al-Ándalus, por ejemplo, es como, bueno, cómo fue la transformación social de Al-Ándalus, ha marcado, o sea, cómo se da la islamización, digamos, eso ha marcado todo el debate en los 2000 y los 2010, digamos, ¿no? Entonces, eso es una pregunta que obviamente a un prehistoriador se la pela. Ya está, no pasa nada. Me la pica un pollo. Claro, y el prehistoriador, y en prehistoria, en paleolítico, pues tiene otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, bueno, una pregunta que ha sido, es que esa es eterna, yo creo que no se va a deshacer nunca,
es, cuando ya estamos hablando de prehistoria reciente, cómo surge la desigualdad social, ¿no? Sí. Temazo. Entonces, eso es una pregunta que se lleva haciendo desde los 50 y que yo creo que no, o sea, no es que no se vaya a resolver, es que va a marcar, siempre va a marcar, porque al final todas estas cosas también lo que hace no somos, o sea, no aparecemos de la nada, no estamos muy marcados por nuestros mentores, que a su vez están marcados por sus mentores, y muchas de estas preguntas se repiten. Sí, y es ¿verdad? necesario que se repitan porque se les dan nuevos Nuevos enfoques. Al final, si podemos aceptar que somos productos culturales, es decir, somos hijos, hijas de nuestra cultura, ¿esto no condiciona de alguna manera la posible objetividad de lo que podemos conocer como preguntas arqueológicas? Bueno, es que siempre existe el Es sesgo, objetividad. o sea, claro. O sea, que siempre que estemos Esa es la trabajando pregunta. con cualquier cosa tenemos un sesgo y el registro arqueológico está sesgado, Claro. lo queramos o no. Entonces nuestras preguntas también lo están, aunque intentemos ser lo más objetivos posibles, porque al final el registro arqueológico es objetivo, la manera de interpretarlo igual no lo es, pero el registro es objetivo. Entonces es difícil ser tú mismo objetivo cuando estás viviendo en un tiempo concreto y tienes unas inquietudes concretas. Entonces, sí, al final todo cambia, incluso la manera de plantear la pregunta cambia mucho la respuesta, porque vas a estar mucho más predispuesto a responder una cosa que otra. Es igual que si tú te planteas una hipótesis, vas a intentar que esa hipótesis sea cierta sí o sí. Lo necesito. Claro. Básicamente. Sí. Sí, no, y luego aparte también influye mucho cómo recogemos o sea, porque el registro al final, o sea, lo que hay sí, es objetivo está, pero cómo lo recogemos y cómo lo registramos también cambia mucho las cosas, porque por ejemplo, hay muchas veces que aparecen los muros y alguien dice, pues esto es una cisterna o esto es esta es la arquitectura típica, porque ya, el paradigma en ese momento es que las capillas son así y luego se descubre años después que no siempre es así. Pero hace falta que alguien venga, reevalúe lo que se excavó hace 30 años y que se puso así, que se lleva repitiendo en la interpretación del yacimiento durante 30 años, y cuando tienes que reevaluar y cuestionar lo que se lleva repitiendo 30 años, ojo, porque eso es muy difícil o sea, es muy difícil que cuaje, es muy difícil que la gente lo entienda y es muy difícil también tú mismo atreverte a decir, es que necesariamente la construcción de la ciencia siempre va a ser desde el momento presente. Claro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de presentismo? A ver, hay gente, o sea, el presentismo, tal y como se entiende cuando se denuncia como una práctica mala, obviamente es transportar una serie de valores e insertar una serie de valores en un momento pasado y utilizar el pasado para justificar el momento presente de una forma en plan totalmente anacrónica. Sí. Pero también es verdad que el momento, o sea, que nosotros leemos el pasado desde el momento presente, que nunca nos vamos a poder meter en la mentalidad medieval, por ejemplo, por decir algo. Entonces, siempre lo vamos a ver nunca nos vamos a poder meter del todo. Entonces, siempre hay un toque, un deje de presentismo. La cosa es ser consciente y no ser, o sea, intentar evitarlo, obviamente. Esto me interesa porque creo que define mucho a una generación. ¿Cómo trabajáis personalmente para obtener o para acercaros a esa máxima objetividad posible, a evitar al máximo ese presentismo? Pues igual que hay mucha gente que utiliza la historia para justificar sus comportamientos terroríficos, la gente que intenta llevarles la contraria va a intentar un poco hacer también lo mismo. Pero aunque intentes ser objetivo, siempre vas a dejar parte de tus conocimientos actuales, evidentemente, de tu vida. También depende mucho de la persona que esté excavando, porque si, por ejemplo, el equipo que está excavando considera que la fauna no es importante, por lo que sea, pues no se recogen huesos de fauna o se decide que eso se va a ir a un lado, si esa parte no se toca para nada, igual el contexto del yacimiento va a cambiar mucho. O sea, igual estamos viendo que que han consumido un montón de animales jóvenes, lo que significa que tenían una gran cantidad de ganado que podían consumir y que no se iban o sea, que no tenían por qué gastarle y utilizarlos de mano de obra, lo que sea. Si esto se deja a una parte, igual si vemos las casas o yo qué sé, cualquier cosa, pueden decir, no, esta gente se está muriendo de hambre, cuando si vemos el registro faunístico vemos lo contrario. Claro. O sea, es que todo afecta. Nunca va a haber una manera correcta, yo creo, de abordar el registro. Hay que intentar ser lo más objetivo posible, pero por eso, pues con el presentismo igual. O sea, como dices, vale, me enfrento a un yacimiento, a una investigación, a un proyecto.
¿cómo coño voy a hacer para ser lo más objetivo posible? Yo creo que es importante también tener gente con diferentes puntos de vista o que tenga diferentes intereses, porque yo, por ejemplo, a mí lo que me gusta son los restos humanos. Entonces, a mí lo que me gusta es el registro funerario. Entonces, pues si a mí igual me importa un poco menos lo que es el pueblo en sí mismo y yo quiero irme a la necrópolis, pero que si hay alguien que le gusta la arquitectura medieval, pues igual tiene que venir a decirme, oye, que esto es muy interesante estructuralmente porque esto. Creo que es la manera más fácil de que haya alguien diciéndote, céntrate. Y precisamente también yo creo que la arqueología, el mayor potencial que tiene es que como nos muestra la vida cotidiana, nos muestra la gente común y sin nombre, también eso permite precisamente deshacer y desafiar muchos de esos relatos como más... Poder, ¿no? También. Sí, del poder y que se nos recalca mucho más en cuando hablamos de historia, cuando estudiamos historia en el colegio, vaya, al final.